Vamos a proseguir entonces con nuestro conversatorio, la crítica, cómo interpretar la realidad política. Tenemos como invitados a dos personajes muy especiales de nuestra cultura y de nuestro sector académico, que son el escritor Nahum Montt y el caricaturista Chocolo, que yo creo que ustedes conocen su trabajo, que normalmente lo publica en El Espectador. Entonces, pues vamos a proseguir. No sé si han leído al profesor Nahum Montt, quien es además literato y ha ganado pues varios premios y ha escrito novelas sobre la muerte de varios personajes o sobre la violencia en Colombia. Cabe aclarar, antes de continuar con este conversatorio, que la democracia necesita de estos espacios como los que está abriendo hoy la Biblioteca Luis Ángel Arango y en general pues la red de bibliotecas procura hacerlo y el Banco de la República, para discutir, analizar y que sirvan de medio de expresión, que exista esa dialéctica y promover pues así la paz y promover la democracia. Entonces vamos a continuar con el profesor Nahum Montt, quien como les decía ha escrito sobre la muerte de importantes personajes colombianos como Rodrigo Lara Bonilla, el exministro, quien fue víctima pues de su lucha democrática contra el narcotráfico. También ha escrito novelas basadas en una novela basada en la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, el líder de izquierda que también pues desafortunadamente fue asesinado cuando era candidato a la presidencia. Entonces los dejo. Gracias. Acá ya empieza uno a padecer buenos días. Ahora sí pude. Agradecer a la Biblioteca Luis Ángel Arango, sitio que uno frecuenta mucho como escritor. Siempre uno está viniendo a refugiarse, a salvarse de la locura de país que vive aquí en la biblioteca. Para mí es muy grato estar ahora en la otra orilla. Muy grato es un decir, porque en realidad uno padece mucho este tipo de espacios, porque para eso uno se dedica a escribir, para dejar como una obra y que la gente la lea. Pero ahora la profesora Cabarico me hacía ver me daba una imagen muy bonita, y era que estos espacios ayudan para que la gente se acerque a conocer el lado humano, personal del escritor. O sea, a un lado quedan los libros que uno va escribiendo y publicando y que ustedes pueden entrar cuando quieran, y aquí a este otro lado está el ser humano que los escribe. Es bonita la oportunidad de venir y conversar sobre un tema que para mí es vital en mi oficio de contar historias, como es el de interpretar la realidad en la cual estoy viviendo. Tengo un texto que espero no fatigarlos demasiado con él, donde intenté darle coherencia a esa búsqueda de interpretar la realidad que estoy viviendo. Los escritores no somos fabricantes de historias, somos las historias que contamos. Estamos hechos de los relatos que somos capaces de contar. Somos las historias que soñamos, que escribimos, que imaginamos, que recordamos, que olvidamos. Las historias que contamos no solo le dan sentido a la realidad que vivimos y nos ubican en un espacio y tiempo que compartimos con los demás, también transforman dicha realidad. Para bien o para mal, los escritores somos una paradoja entre la verdad y la ficción, la memoria y la imaginación, la realidad y el deseo. Las historias no tienen comienzo ni final y nunca se terminan de contar. Desde siempre nos contamos historias, ya sea para entretenernos y escapar del aburrimiento, para olvidarnos de quiénes somos o para descubrir nuestra más profunda y misteriosa condición humana. Contamos historias para perdernos o encontrarnos,
cambiamos los contextos y los modos de contarla. Acudimos a la tercera o la primera persona si queremos tomar distancia o acercarnos a ella. Un buen contador de historias no es novelista ni cuentista, y agregaría aquí, viendo a Riel, ni guionista. Es solo un narrador que cuenta lo que puede. Los géneros son una ilusión. Cuando nos llegan las historias ya traen una forma previa y nuestra labor se limita a hacerla más visible, a acatar sus reglas y a evitar equivocarnos tanto, por respeto a sus personajes y los mundos donde se mueven ellos. De los muchos caminos que conducen a la literatura, el de la nostalgia y la memoria poética es el que más he transitado. Por este camino me he encontrado relatos prodigiosos que saltan de una generación a otra y se cargan con nuevos detalles y sentidos. Yo nací en Barrancabermeja y crecí escuchando la historia de Pipatón, el cacique más emblemático de la tribu de los yariguíes. Pipatón se opuso a la invasión de los españoles. Por allá en 1601 fue apresado y en castigo le cortaron los talones, pero esto no le impidió escapar y organizar una verdadera insurrección popular en contra de los invasores para rescatar a su mujer Yarima. Y es aquí donde Pipatón se transforma, gracias a la magia de la poesía y de la ficción popular, en el gran héroe que regresa a su tierra para hacer justicia. Una historia con final feliz que deja a un lado, en ese espacio oscuro de la realidad que nadie recuerda ya, la desolación y el fracaso del cacique que muere encerrado en un convento de frailes en la fría Bogotá. A este camino de la nostalgia pertenecen los relatos de los últimos pensionados sobrevivientes de la Tropical Oil Company, los viejos que hablan en los patios de sus casas de aquellos tiempos remotos cuando construyeron la refinería, y muchos de ellos morían por el paludismo, la malaria o los ataques de los tigres. Hablan de la vida nocturna de los campamentos obreros, de la cueva de Rolando, un casino de mala muerte donde arrojaban por la boca de un árbol que daba al río a los incautos capaces de ganar en las partidas de cartas. Describen a las prostitutas francesas e italianas que se paseaban por las calles del puerto petrolero con sus sombrillas coloridas, enseñando sus cuerpos descomunales bajo sus vestidos vaporosos. Los pensionados de Ecopetrol cuentan otras historias. Hablan de los gringos que jugaban béisbol en una cancha que llamaron la Shannon, en honor a uno de ellos. Hablan de las gestas sindicales, las huelgas de los 60s y la del 77, donde era un delito soplar un pito, y cada vez que sonaba uno de estos era entendido como una abierta provocación a los militares que patrullaban las calles. Fueron muchas las palizas que recibieron los ahora pensionados por atreverse a soplar el bendito pito de la huelga del 77. El baño de sangre que sufrió Barrancabermeja en los 80 ya nos pertenece a nosotros, que éramos apenas unos adolescentes, más preocupados por perder la virginidad que por ser testigos privilegiados del exterminio de cientos de líderes sindicales y simpatizantes de izquierda. Fueron tantos los muertos que la memoria no nos alcanza para nombrarlos a todos. A nuestros muertos les cubre un horizonte gris plateado donde emerge el poeta Manuel Gustavo Chacón, sonriente, con una mochila al hombro. El poeta toca una melodía con su flauta y luego grita: quiero situarme en los umbrales de la muerte para saber qué siente un mártir cuando en la congoja de su vida luchadora penetran en su cuerpo las mordaces y asesinas balas del silencio. El poeta, el loco Chacón, fue baleado por la espalda cuando salía del banco de cobrar su quincena. De los 80 también nos quedan las imágenes de los paros cívicos en Barrancabermeja. El comercio cerraba sus puertas y cada casa mantenía una economía estricta de guerra, con suficientes granos y leche en polvo para sobrevivir varios días, sin asomar cabeza a la calle, donde se escuchaban disparos y ardían llantas. Mientras Barranca crecía y crecía más allá del puente elevado, al otro lado de la ciudad, donde quedaba la refinería, estaba La Maya, con mayúscula.
La malla separaba dos mundos, era la frontera que separaba la prosperidad y la pobreza. Allí, pegados a la malla, cientos de hombres y mujeres esperaban el milagro de ser llamados a trabajar en la empresa, también con mayúscula. De los miles de fragmentos que conforman mi memoria poética, es el río quien se encarga de darle coherencia y sentido. Justo ahora, en la mesa anterior hablaban de eso, del río como la metáfora de la memoria. En mi caso, el Magdalena, que pasa por el puerto petrolero, arrastra consigo todo lo mejor y todo lo peor de nuestro país. Si se sienta uno en la ribera para verlo pasar, se da uno cuenta de que el río no solo arrastra los troncos y las embarcaciones, sino que también se deslizan suave y dulcemente sobre sus remolinos la música de las tamboras, las gaitas, las danzas y los ecos de las historias de nuestros ancestros. El río ha sido metáfora y recurso literario universal para mostrarnos el paso del tiempo. La metáfora ancestral nos habla de la vida que termina en el mar, que es la muerte, y que a todos nos espera. En el caso de Barrancabermeja, el río ha sido un personaje testigo de los dramas sociales del pasado y de un presente cargado de horror y espanto. Testigo silencioso de las injusticias y de los acontecimientos más tristes de nuestra historia reciente. Algunas veces fue el personaje protagonista cuando se convirtió en el monstruo, en la bestia devoradora de miles de desaparecidos, y sus fauces se tragaban los gritos de horror y los balbuceos de los agonizantes. Y sin embargo, el río continuó dándonos de comer. Desde noviembre hasta finales de enero, en cada subienda era como si el Magdalena se desperezara con ternura y nos consintiera a todos. Barranca se llenaba de exclamaciones jubilosas mientras el cielo transparente se deshacía en tenues azules. La luz intensa de aquellos días nos llega a través del olor a bocachico frito. Decía al comienzo que los escritores no somos fabricantes de historias, pues somos las historias que contamos. Y esas historias nos ayudan a olvidar y también nos permiten resistir ante el olvido. También nos ayudan a transformar en vida a la muerte misma. Cada historia tiene infinidad de formas de ser narrada. Podemos contarla de 1000 maneras distintas. No necesitamos imaginar nada. Allá afuera existe una realidad desbordada de historias que reclaman ser contadas. Solo nos falta encontrar el tono adecuado, los puntos donde inician y terminan el relato. Porque en el fondo somos como el río Magdalena, capaz de contener y arrastrar en su lento y misterioso recorrido las imágenes de un pipatón que derrota a los invasores españoles, a pesar de que no haya sido así. Los obreros que vencen a las enfermedades y los ataques de la naturaleza y construyen la refinería. Los poetas y soñadores que permanecen vivos en el cauce y el devenir de formas y colores que llenan nuestras vidas. Porque en el fondo, para interpretar y criticar nuestra realidad, basta con cerrar los ojos y escuchar el río que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Desafortunadamente en Colombia, para hablar de realidad política, necesariamente tenemos que hablar del tema de la violencia. Bueno, afortunadamente en los últimos meses estamos hablando del tema de la paz. Si vieron la estampilla que estábamos divulgando hace unos minutos, es la que ganó el premio este año para ser una de las estampillas colombianas que va a promover precisamente el tema de la paz, y es dibujada precisamente por Chocolo. La violencia que implica pues el fracaso de la comunicación asertiva y también de la dialéctica que necesita la democracia. Entonces, tanto Nahum como Chocolo pues contribuyen a esa dialéctica de la democracia,
haciendo crítica política cada uno desde su oficio, pues que es bastante distinto. Vemos, por ejemplo, la caricatura que está exhibida. A mí me causó muchísima impresión la genialidad, porque pues sin palabras Chocolo logra expresar su posición ante el tema de la paz y el plebiscito que está en este momento en boga, y además interpreta tanto él como Nahún en la novela, Chocolo en la caricatura, interpretan el sentir de muchísimos colombianos. Por eso es tan importante este tipo de expresiones que pues está la prensa, está la misma crítica política dentro del ejercicio de los personajes públicos, pero la tarea tanto de Chocolo como Nahún expresa mucho el sentir colombiano. Entonces, pues quisiera saber, Chocolo, ¿cómo logra este proceso creativo? Porque es bastante diferente pues, a lo que hace Nahún a través del texto. Chocolo lo hace con imágenes. Sí. Buenos días, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la biblioteca, a la BLA por haberme invitado a este bla bla bla. Y bueno, como mi trabajo es dibujar, pues no hablar sino a través de los dibujos, pues no traje nada escrito, todo lo tengo en la cabeza. ¿Me repites la pregunta, por favor? Bueno, debería ilustrarte la pregunta. Bueno, no, ya la recordé. Como dice Nahún, que el escritor no es un fabricante de historias, sino que es la historia misma. Yo puedo decir, parodiándolo a él, aprovechándome de esa frase, que el caricaturista tampoco es un fabricante de historias, porque en un país como el nuestro, donde la realidad supera la ficción, pues uno trabaja con el entorno, con esa realidad, y de cierta manera se ahorra mucho trabajo en la creación. La violencia, pues que es lo que siempre nos ha permeado y que ha modelado más bien mi escepticismo acerca de la idea que ahora está en boga de la paz. Siempre ha estado presente en mis dibujos. He sido algo así como un comediante negro, como un Alex de la iglesia colombiano, pero en la caricatura, y reconozco que a pesar de ser escéptico y de confiar pues en que tenemos por delante, no sé si muy adelante todavía, pero tenemos un futuro, ojalá sea pacífico. De todos modos, el caricaturista trabaja siempre no tanto con la hipérbole, pues, como se hacía antes, a principios del siglo XX o algo así. Seguimos trabajando, pues la hipérbole ya en realidad, pues, parece que es la realidad política nuestra. En el campo de la crítica hemos progresado mucho, puesto que nuestro país, a pesar de haber sido catalogado como uno de los países más felices del mundo, perdonen, pero puedo hablar en textos de caricatura, los niños no se están muriendo de la risa, se están muriendo de hambre. Por ejemplo, en pleno siglo XXI todavía se están muriendo de hambre. De milagro no se están muriendo de cólera, o bueno, hay también muertos por malaria. Mi proceso es alimentarme las 24 horas, incluso hasta las que estoy dormido, a veces pueden ser más de 12, porque el sueño también pues, es pródigo en imágenes, o prolífico en imágenes, y me alimento pues ahora pues yo nací hace muchos años y no crecí con el internet, pero ahora sí lo utilizo mucho,
y le doy muchas gracias a las redes sociales, pues, y sobre todo a la tecnología, porque entonces ahora es mucho más fácil mantenerse informado para poder crear no solo sobre nuestra realidad, sino sobre del resto del planeta. Yo traía una memoria con unas caricaturas pues, que hablan más de mi trabajo que lo que puedo hacer yo mismo, pero bueno, el proceso es ese, alimentarme primero y modestia aparte siempre he tenido una visión muy personal de las cosas, entonces es la que intento representar, y en un país como este pues que uno tiene que saber cómo decir las cosas, cuándo decirlas y a quién decírselas, por aquello de la seguridad y de mantener la sangre caliente. Creo que siempre a través de mi soporte es el humor, el humorismo o el humor, más que lo cómico, es el humor, y trabajando con todas las ecuaciones o todas las ayudas como la ironía, pues con el lenguaje, mucho juego de palabras, y como pertenezco, como ustedes, a una nación que es prácticamente, los colombianos somos caricaturistas en sí mismos, o en nosotros mismos, somos caricaturistas porque en medio de la tragedia, siendo un país tan tragicómico, pues somos capaces de reírnos de esa misma tragedia, y es una manera de generar opinión y de hacer o de publicar una lectura que ayude a las diversas lecturas que la gente puede tener o pueda tener. Me ayuda también mucho la masividad de la caricatura, puesto que con el soporte del humor y el soporte también del periódico, que para ser un país que no lee mucho, todavía se alimenta mucho de las noticias. Esa es mi condición para trabajar. Chocolo me puso en su perfil, en su hoja de vida, que él es doctor en caricatura, lo cual realmente uno, conociendo su trabajo, no lo discute, eso sí, no lo pone en duda. Pero me causa curiosidad lo que nos comenta de la preocupación por mantener la sangre caliente. Pues todos tenemos el triste recuerdo del asesinato de Jaime Garzón. ¿Has tenido muchas preocupaciones en ese tema de seguridad? Primero, nunca he sido amenazado. Parece que los factores en nuestra historia, o los actores que generan ese tipo de comportamientos no leen caricaturas o no las entienden. Viviendo en un país y perteneciendo, por mi trabajo, pertenezco a un gremio. Yo no soy periodista, yo estudié Bellas Artes y estudié también cine y televisión, pero me dediqué a la caricatura. He hecho muy pocas cosas en cine y televisión, o sea, en cine particularmente no he hecho nada, pero en televisión sí alcancé a hacer algunas cosas fuera de los trabajos de la universidad. Y en Bellas Artes lo que hice fue dibujar mucho desde niño, y todavía sigo dibujando casi a diario. Como les dije, entonces nunca he sido amenazado, a no ser la secretaria de mi editor, de pronto porque no le presento un documento me puede retener el sueldo, esa es una grave amenaza también. La seguridad, yo pienso que la crítica política en este país, que tiene un alto índice, creo que es el más alto del mundo, de periodistas amenazados. Yo pues he crecido en ese medio sin ser periodista, pero he aprendido mucho de ellos. Es una preocupación también para los caricaturistas,
a pesar de que confirmé antes de estar en este conversatorio con varios de mis amigos, si sabían de alguien que hubiera sido amenazado recientemente, no, todos los caricaturistas que se han muerto últimamente, han muerto varios, mueren de muerte natural o de repente. Entonces, por ese lado digo yo que parece que esos actores violentos no entienden las caricaturas o no las leen. El caso de Jaime Garzón, pues que ayer estaba como, volvió a revivir como para la actualidad de nuestros periodistas por la presencia de Narváez, el ex jefe del DAS en la fiscalía, sosteniendo que no había tenido nada que ver con la orden que se le fue impartida a Carlos Castaño. Yo pensé que era al contrario, era Carlos Castaño el que ordenaba. A mí me parece, hablando de ese tema, voy a decir algo, siempre me pareció que Jaime Garzón, que fue pues también amigo mío, no muy cercano, pero sí lo conocí, nos conocimos los trabajos de cada uno, nos admiramos mutuamente y yo pienso y siempre pensé que él, y se lo dije personalmente, que él era un caricaturista. Él me dijo que sí, lo que pasa es que él escogió un medio mucho más popular, que es pues el medio audiovisual, la televisión, y siempre he tenido la tesis de que su muerte, las causas de su muerte que son tan ambiguas para estos actores violentos, o sea, mataron dos pájaros de una sola pedrada, fue la crítica a la realidad política. Pues no puedo decir nombres para no comprometerme, pero yo creo que era no era muy sano para un gobierno como el que tuvimos en 2 ocasiones, tener un caricaturista en televisión tan ingenioso y tan contundente y tan directo y tan mordaz, y bueno, y sobran los sinónimos. Por eso, pues a los caricaturistas de prensa en este momento, creo que sí hubo uno que fue asesinado por allá en los años, uno que era minero, fue asesinado, pero seguro por negocios de la mina. Después de ser caricaturista se convirtió en minero, fue cuando desapareció pues del mapa periodístico Ricardo Rendón a raíz de su suicidio. El que quedó era un tipo que se llamaba Alberto Arango Uribe. A él sí lo mataron. Creo que es el único que he leído que lo asesinaron, pero no creo que haya sido por sus caricaturas, sino por los problemas en su profesión. Pues la minería aquí siempre ha sido, en este país está con un subsuelo tan rico, siempre ha sido pues la tierra, siempre ha sido el problema. Desde mi trabajo yo sí he confrontado a muchos políticos y a muchas políticas de esos políticos, y pues nunca he obtenido sino más bien elogios, no sé, abrazos de Judas o algo parecido, porque pues también los colombianos abrazadores de Judas sí somos muy buenos para eso. Gracias, Chocolo. El escritor Nahum Montt ganó el Premio Nacional de Novela en 2004 con su obra El Esquimal y la Mariposa, que estuvo, pues, o que rememora la muerte del exministro Lara Bonilla. Entonces, a mí me surge la curiosidad para Nahum, pues, ¿qué considera él memoria y cómo la novela contribuye a hacer memoria? Es que escuchando a Harold, siento que si alguien está cerca del Quijote y del Cervantes, es él, porque cuando Cervantes escribió el Quijote era para mamarle gallo al Imperio Español, era una vil y sencilla tomadura de pelo. Y él se ha pasado la vida, más de 40 años, doctorándose en ese oficio de mamar gallo, en un país donde es muy, muy difícil. Y el trasfondo de ese humor de él, siempre hay un trasfondo de dolor, o sea, uno se ríe, pero por dentro hay un dolor, o sea, uno mira y uno dice, sí, se ríe, pero upa,
es una risa que duele. A mí el país siempre me ha inspirado lo que ocurre en el país. Siento que los periodistas, y no te vayas a meter en ese gremio que es complicado, ellos caen presa de la trampa del presente. O sea, los periodistas en este país están condenados por el vértigo del presente y se les escapan las más bellas y entrañables historias porque el día a día se los devora a ellos. Entonces, el cuento, por ejemplo, del Paseo de la Muerte, cada 2, 3 semanas alguien muere a las entradas de un hospital en la sección de urgencias porque nunca lo atendieron, y ya eso ya se volvió reiterativo, pero pierden de vista a veces algunos detalles que terminan dándole vida a esas historias. Hace poco, en uno de esos, falleció en las entradas del San Ignacio, falleció uno y lo llevaron a la morgue en lugar de atenderlo. El cuento va que como a la media hora lo estaban llamando para atenderlo y resulta que ya lo habían atendido, pero abajo en la morgue. Otra imagen, uno se deja llevar por imágenes. A mí me impresionan mucho. Por ejemplo, recientemente encontraron y los medios eso son buenos bautizando personajes y le llamaron el monstruo de Monserrate, que creo que todos tienen una imagen de ese señor, que es una imagen que da susto. Pero a mí lo que más me impresionó, y en esa época estaban jugando la Champions, el hombre cuando lo cogieron o lo atraparon, se le apareció con una camiseta del Atlético de Madrid, del Atlético, que parece como una camiseta del Junior, pero no, era del Atlético. Y a mí esa vaina me impresionó. O sea, yo después veía jugar al Atlético de Madrid, yo veía jugar un equipo de 11 monstruos de Monserrate comiéndose a los otros. Después, cuando lo estaba en las audiencias, salió con una camiseta del Manchester United. E igual, yo veo al asesino con la camiseta y yo al día siguiente veo al equipo jugando y yo no me puedo despojar de ese tipo de imágenes. Es lo que ocurre entonces con la imaginación del escritor, que uno no se deja llevar por ese vértigo del día a día, que ya muchos periodistas habrán olvidado quién fue el monstruo de Monserrate, y a mí esas imágenes me siguen dando vueltas, cercando, y tardan mucho tiempo en cobrar vida y ya en entrar en un relato que tiene las pretensiones literarias de ser narrada con una historia, con una progresión dramática y demás. Bueno, muy interesante cómo pues, desde el dibujo y desde la ficción se construye memoria. Yo le preguntaría también a Chocolo, ¿cómo es el proceso de su trabajo? Usted, pues me imagino leyendo prensa, no sé, ¿cómo desarrolla esa labor para obtener esa productividad tan inmensa del día a día? No, sí, primero lectura de opinión, mucha televisión, mucho de todo, CNN, RT, City Noticias, El Tiempo, todo, o sea, todas las fuentes me alimentan. Yo creo que soy un posmoderno y entonces todo cuenta, todo vale, ¿sí o no? Hay que ver de todo, hay que leer de todo, y eso es puro alimento para mi imaginación y para la creatividad. Pero iba a anotar algo antes de que se me olvide. Siquiera el monstruo de Monserrate tenía una camiseta del Atlético y después apareció con otra del Manchester. ¿Qué tal que hubiera tenido la del Nacional? Yo soy hincha de Nacional, sí. O la del Millonarios, o la del América. Pues en ese sentido, bueno, le veo algo positivo al monstruo. La lectura pues y la alimentación de diversas fuentes. En prensa pues ya por la amistad ecológica, o digo el amor ambiental hacia el planeta, y la tecnología, ya uno no tiene que llenar la casa tanto de papel, a pesar de que El Espectador, esto va a sonar como a una cuña, es un papel muy ecológico, todavía, pero todo lo leo en el computador, es mucho más
a partir de todo lo que yo leo, pues hago como una selección. En realidad no tengo mucho espacio durante la semana, solo publico 3 veces en la semana y entonces me toca como seleccionar porque somos bien prolíficos en temas para la caricatura. Yo creo que pues siendo uno de los países más corruptos del mundo y somos tan corruptos que a veces yo pienso que la violencia pues no es el problema más grave, sino la corrupción. Entonces me alimento leyendo, viendo, oyendo pues las opiniones o los puntos de vista de periodistas y de otros generadores de opinión, con decirles que me ha tocado leer a José Obdulio Gaviria, a Fernando Londoño. Yo no les creo, pero me gusta la retórica, sobre todo la manera en que escribe Fernando Londoño. La aprecio mucho porque es muy buen escritor, está muy dateado, es un hombre culto, pero eso lo mata la falta de sentido común. Pero uno de ahí puede sacar, cuando es inteligente, puede sacar pues, frutos, puede lograr tener, ¿sí o no?, a través de interpretaciones de otros que para mí son equivocadas, yo puedo cultivar las mías, que pienso pues que tienden a ser como con un poquito más de sentido común. Como nos catalogan los periodistas, que yo les agradezco, como género, la caricatura, nosotros, aunque en la práctica no se dé, somos a veces más importantes que sus mismas investigaciones y que sus mismos editoriales, y lo dicen pues y se llenan la boca en sus frases, pero yo pienso que sí, porque la imagen de todos modos es muy atractiva y vuelvo y repito, en un país que lee más bien poco, pues la gente va primero a las caricaturas, por ejemplo, cuando abre un periódico en papel, o va pues también pues a las caricaturas o cuando lo abre en la web, y entonces pues hay que tener mucho cuidado de generar una lectura pues que sea responsable, que aquí hay que saber cómo decir las cosas. Vuelvo a lo de la censura, no sé si había dicho ya que hay algo mucho peor que la censura, que existe totalmente, y es la autocensura, porque entonces ya uno tiene que saber qué decir, lo que dije ahora, cómo decir y cuándo decirlo, bueno, y a quién decírselo. Muchas gracias, Joe. Pues la misma pregunta para Onaún, ¿cómo se desarrolla esa actividad de hacer la crítica política desde la novela? Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el país, de estar de cerca. Bueno, crecí en un pueblo que parecía más el viejo oeste. Leí desde chico porque en Barranca no había bibliotecas públicas y ese hecho a mí, por ejemplo, me marcó muchísimo, porque en los encuentros con escritores decían, no, yo leo a Julio Verne, yo leo a Salgari, y yo miércoles, y yo crecí leyendo a Stephen King, a todos estos novelistas de thrillers norteamericanos y todo, porque eran los libros que circulaban en Barranca a través del círculo de lectores. Entonces, digamos que yo soy hijo de un país y simplemente trato de interpretarlo, de contar la historia que me ha tocado a mí vivir. Y he sido testigo privilegiado y he podido conocer mucha gente que ha actuado en este país. Pero una cosa es la vida, la dimensión humana que hablábamos al comienzo, y otra es el oficio de escribir, que tiene que ver con leer mucho, con estar encerrado. Ahora vuelvo y cito a la profesora Cabarico, que me dice, bueno, ¿y usted qué anda? Y yo le dije, no, pues yo estoy encerrado escribiendo, y me dijo, no, pues es lógico, ¿no? Usted es escritor. Sería preocupante que lo viéramos por acá, por las calles, las tabernas, deambulando ebrio por acá, ¿no? Yo con los años he aprendido a centrarme, a vivir encerrado. Normalmente me levanto a las 3 de la mañana, hoy no me levanté a las 3 porque hoy me
En estos días me prestaron a mi nieta y entonces mi vida gira en torno a ella, pero normalmente me levanto a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana ya me estoy tomando el primer café y estoy frente al computador o frente a la libreta de apuntes escribiendo de corrido hasta las 8 de la mañana. Eso es la escritura creadora, que creo que algo va a quedar de allí. Después simplemente intento sobrevivir el resto del día, escribo crónicas y textos para trabajos que me ayudan para llenar la nevera y pagar el arriendo, pero en las tardes, después de las 3 de la tarde, entro en el mundo de la lectura y yo siento que cada hora que yo gasto escribiendo, agradecerle a las musas serían 2 horas de lectura, o sea, la proporción sería, si uno es capaz de escribir 2-3 horas diarias, debería leer el doble del tiempo. Es lo único que te cura de la mediocridad o de la ingenuidad, que a veces tienen un mismo rostro, y es leer mucho, leer lo que te gusta o leer lo que estás escribiendo, pero leer en esa proporción. Si escribes 1 o 2 horas, leer el doble del tiempo. Gracias. Con base en lo que nos mencionaba Chocolo, de leer a los contrarios en opinión pública, pues necesariamente la democracia se basa en esa dialéctica y es pues la pregunta que me surge a mí: ¿cómo ven ustedes la libertad de prensa en Colombia? A ver, Marta. Bueno, yo tengo la fortuna ahora de estar publicando en un periódico que es más independiente que el resto. Pero como sabemos, pues también tenemos un récord en Colombia de cierres de periódicos, de recogidas de la calle, de los revisteros y personalmente pues yo he trabajado durante nuestra historia pues periódicos de caricaturas o de humor siempre fueron cerrados, pues clausurados, allanados, recogidos de la calle desde el siglo XIX hasta nuestros días. En la última revista en la que trabajé, que fue recogida por órdenes de Pablo Escobar, fue en la revista Frivolidad, una revista que se hizo, que hacían, pues, cuyos directores eran Tola y Maruja antes de que Tola y Maruja existieran, por allá en los años 80, en la que yo empecé a dibujar también, pues dibujé mucho y también alcancé a escribir y se recogió. Periódicos como El Zancudo, de finales del siglo XIX, el de Gaitán, uno que se llamaba El Unirismo, también recogido varias veces y cerrado, seguro ya pues por seguridad, por mantener la sangre caliente. Parece pues que estos gobiernos, bueno, primero los conservadores y después los liberales, que pues parecían también conservadores, y caricaturas negadas pues de publicación. Eso es otra manera pues como de cerrarle a uno, es otra manera de censura. La libertad de expresión, pues yo creo que estamos como a pesar de que tenemos mucho talante y mucho, los periodistas son bien románticos y son muy profesionales, y hay muchos que han dado su vida pues por su oficio. Creo que podríamos hablar de una libertad de expresión medio maquillada. Hay caricaturas que no podría publicar nunca. De hecho, tengo una anécdota cuando trabajé en El Tiempo, que era pues permisivo con mi punto de vista acerca del entorno de la realidad política. Un día llevé la caricatura, no me acuerdo de la caricatura, solo me acuerdo de la frase con la que me recibió Enrique Santos Calderón, que era mi editor, y me dijo: Chocolo, ¿usted quiere que le publique esta caricatura? Y yo, sí, es que esta puede ser tu última caricatura. Yo lo interpreté por el lado de la seguridad, pudo haber sido por el lado de la administración, de que podría perder el empleo, exacto, pero yo creo que era más por la seguridad. Y en ese sentido yo pienso que tenemos una libertad de expresión como maquillada y no es total. La frase que decía la caricatura, ¿no te acuerdas?
No, no recuerdo la caricatura, era seguro porque fue ya el 2000 hacia acá, era sobre el auge pues del paramilitarismo y esas vainas. Pues sí, es como que lo llamen a uno casi que a un juicio por una caricatura, pero por teléfono, como también me pasó con la esposa de Álvaro Uribe Vélez, con Lina Moreno, que me llamó a pedirme disculpas por una caricatura a la que su hijo, uno de los dos, no recuerdo si Tom o Jerry, y sus papás, o sea, el suegro de Álvaro, me escribieron una carta muy breve pidiéndome pruebas, pues como lo hace él con todo el mundo, pidiéndome pruebas de sus vínculos con las Convivir, pero ella muy educadamente llamó a pedir disculpas. Eso genera pues un pensamiento o una intuición más bien acerca de lo que es la libertad de prensa y los editores que practican esa libertad de prensa, como hacen los intelectuales, en este país. ¿Tú qué opinas, no? No, yo creo que el rollo de la censura es mucho más complejo y es que un país donde los índices de lectura son tan bajos, esa es una forma de censura. A mí también en algún momento cuando se publicó El Esquimal y la Mariposa, que gana el Premio Nacional de Novela y hablaba de los crímenes pues la conspiración que hubo detrás de los crímenes de Pizarro y de Jaramillo, a mí los chicos en los colegios me preguntaban, bueno, ¿y usted no le da miedo o no le da miedo por la seguridad o que lo maten o algo? Y a mí también me tocó responder algo parecido a lo que decía Harold, y es, bueno, el gran problema es que en este país la gente lee muy poco y menos leen este tipo de novelas y aún más, los asesinos creo que no leen las novelas estas donde salen esto. Entonces, es triste, la más grande censura yo creo que es una censura endémica y estructural en un proyecto de nación donde la gente no lee. Para mí eso es lo más terrible que puede haber. ¿Por qué? Porque la lectura siempre es un camino hacia algo. No le pongamos moral ni cosas, pero la lectura te lleva de una realidad a otra, tiene una naturaleza de puente maravillosa, pero aquí la gente no lee. Entonces yo siento que el problema de la censura es más de fondo y endémico. Gracias. Bueno, concluiría uno pues que es muy importante la labor de ambos, porque el uno, como decíamos, hace la crítica por medio del escrito y el otro a través de imágenes, pues con poco texto y de fácil lectura. Y si asumimos lo que dicen aún, que la gente desafortunadamente no lee, pues la labor que Chocolo tiene pues es una tarea bastante grande para crear opinión pública en Colombia. Pues tenemos poquito tiempo, pero me gustaría dar oportunidad a dos preguntas del público. Disculpen que ven que solo son dos, pues tenemos poco tiempo. Bueno. Sí. Buenos días, mi nombre es Hermano Ondoño, pertenezco a la Mesa Nacional de Víctimas de la Violencia y créame que estoy absolutamente maravillado de estas conferencias. Es por lo que bien sabe el pueblo colombiano, nosotros las víctimas, la sociedad colombiana cada día nos reconoce más tres bellísimas cualidades: la dignidad, el coraje y la creatividad. En uso de ese, este es más que todo un anuncio para una pregunta a Chocolo o pedir de un permiso, por favor. Vamos a crear un periódico de las víctimas. Una ONG de Derechos Humanos nos va a financiar 50.000 números de ese periódico. Se va a llamar Verdad y Justicia y el eslogan va a ser democratizar la palabra y el conocimiento y democratizar la sociedad. Llevo un proceso de más de 10 años investigando el conflicto acá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y le pediría el favor mire, El Espectador, para quien usted trabaja, me hace una entrevista acerca del periódico, ¿ya? Entonces le pediría el favor a usted de que nos autorice para sacar
sus valiosas caricaturas de denuncia pues toda esa vena. ¿Habrá un problema por derecho de autor y todo? Con todo respeto lo pregunto, o No, si no, podemos no. reproducirla. Puede haber un problema en las tarifas, pero no. Bueno. No, mentiras. Mire, esa Era caricatura un que chiste. salió criticando el Centro Democrática por el no es genialísima, lo felicito. Así las cosas, yo voy a hablar de que usted nos va a dar ese permiso de publicar sus valiosos, y ese periódico va a llegar a todas las regiones, óigase bien. La pregunta sería, más que toda la recomendación, Chocolo, no confíe en las amenazas, en que no lo han amenazado. Numerosos líderes sindicales han sido, y periodistas, han sido asesinados sin ser amenazados. Estamos en un país en guerra, por favor. Mire, El Espectador de hoy sacó una denuncia gravísima de cómo el periodista del Tiempo, Pacho, fue el que ya iba a llamar a los paramilitares para que conformaran el bloque capital de la SAUCE. Así las cosas, los felicito y he aprendido de ustedes cantidades. Muchas gracias. Ok. Aló, gracias. Una pregunta rápida. ¿Qué opinión, especialmente Chocolo, tiene del surgimiento de este fenómeno de interpretación de la realidad a través de la ficción de actualidad panamericana, y si esa estrategia de ser anónimos es como la defensa de ellos o le da validez al proceso? Me encanta actualidad panamericana, porque dentro del lenguaje del humor o del humorismo, pues es bien inteligente, y esa fórmula de crear noticias falsas es de comediante, de un fino humorista, y son muy buenas. Además, creo que varios políticos han caído en la trampa de creer pues que la noticia es real, y trinan, entre ellos Pacho Santos y no sé quién más. Es un buen método, yo también lo utilizo a veces en mis caricaturas, no solo la hipérbole, sino, como decía antes, sino también el trabajar con la mentira como realidad, y es una buena manera de dirigirse, pues de hacer y de crear una lectura pues sobre la opinión propia, crear una lectura sobre el entorno. Además, los textos son muy bien escritos, incluso son hasta mejor escritos que los otros textos que oficialmente hablan de la realidad. Entonces uno se sorprende de la calidad estilística de esos textos. Exacto, sí, es muy… Muchas gracias. Felicitándolos por tan excelentes conferencias. Y mi primera pregunta es para Harold. ¿Lo amenaza la historia de Colombia? ¿Me amenaza la historia de Colombia? Sí. No entiendo. No, pues yo vivo de ella prácticamente, creo que somos memoria, como los intelectuales dicen, que pues yo no soy un intelectual, pues no me creo un intelectual, pero tenemos en nuestro trabajo mucha memoria, y pues al contrario, yo creo que la historia se puede nutrir de nuestro trabajo, y de hecho muchos escritores e investigadores lo han corroborado, lo han estudiado y lo han sostenido. Por ejemplo, como Germán Arciniegas, como no se me ocurre ahora nadie más. A través de nuestro trabajo la gente puede leer su propia historia. Si te pones a ver las caricaturas, pues ahora la maravilla de la tecnología, te metes a Google y solo pones caricaturas sobre la muerte de Gaitán, suponiendo, y vas a leer
posición acerca de ello muy popular. De hecho, el caricaturista parece que siempre va a ser tocado como por la socialdemocracia, o sea, quiero decir que el caricaturista no es que sea izquierdista. Yo sostengo que el caricaturista lo único que tiene que ser es ser muy buen observador, tener mucho sentido común, y a pesar de que hemos tenido caricaturistas, por ejemplo, Ricardo Rendón era liberal, parece que su suicidio fue que cuando sus amigos liberales se montaron fueron iguales o peores que los conservadores, y parece que pues, es una de las tesis acerca de su suicidio, como era tan hermético. Tenemos, por ejemplo, al maestro Osuna, Héctor Osuna, que sí a veces deja ver por allá su laureanismo en la interpretación de sus caricaturas con el momento político de estos días, y bueno, y desde siempre, pero pues yo sostengo o predico o trabajo con la premisa de que el caricaturista, pues primero debe ser un escéptico total y no mostrar partido alguno, pues no tenerle afecto a partido alguno, porque en ciertos momentos, en todo momento, pues el político de todo modo va a ser como carne para las caricaturas, va a ser material de trabajo. La historia no, pues la historia yo creo que antes debe contar con nuestro trabajo para documentarse y tener pues como una visión diferente a la del periodista, a pesar de que el periodista es muy investigador, muy apegado a la realidad y todo. Nosotros con ese rasgo literario, si se puede decir, de trabajar también con ficción, estamos muy no amenazados, sino todo lo contrario, dependemos y ella de cierta manera pues también se alimenta de nosotros. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el maestro. ¿Cómo relaciona la monstruosidad de los poderes? Muchas gracias. ¿De los poetas? De los poderes. Ah, de los poderes. Sí. Sí, el oído traiciona. Yo entendí. ¿Cómo relaciona la monstruosidad de los poetas? Los poetas son los monstruos. No, de los poderes. Yo siento que la imagen que yo percibo del poder, que es como una brocha que homogeneiza todo, o sea, como que todo nos lo pone en blanco o en negro. Yo siento que eso es muy peligroso. Siento que en una sociedad son importantes los matices, los distintos puntos de vista sobre un mismo hecho y no casarse uno con una sola interpretación de la realidad. Creo que la labor del artista finalmente es proporcionarle a los demás otras posibles miradas, interpretaciones. En eso lo hace muy bien Harold, que además tiene esa chispa vibrante para capturarlo en un segundo. En cambio, en la literatura uno tarda decantando esto, pero siento que en esencia lo que uno hace es tratar de salirse de ese esquema en blanco y negro o de grises que a veces los poderes condenan la versión de la realidad que se maneja, y uno como que puede dar el salto y poder aportar otro punto de vista que amplíe y muestre otra posibilidad sobre un mismo evento, un mismo hecho. En la pregunta que acabas de hacer sobre los ¿cómo era? Los poderes, los monstruos, la monstruosidad de los poderes, y tú que hablaste ahora del monstruo de Monserrate, pues yo siempre he considerado y utilizo una figura pues que me gusta mucho en mi trabajo, que es poder crear, por ejemplo, que hemos tenido los monstruos del Palacio de Nariño. Ya. Oh, cielos. ¿Cómo te volviste escritor? Ay, Dios mío. Ella es mi nieta. Salió oscurita como yo. Sí, es también, y esa pregunta se puede agarrar con esa, es como si uno se volviera una especie de monstruo también.
pero una especie de barba azul que habita en una biblioteca encerrado. Sí, es un largo camino que no termina. Además, cada mañana cuando me levanto a escribir, me siento el mismo aprendiz, el mismo estudiante, el mismo novato de siempre. Entonces, ser escritor es más allá de un oficio y una profesión, es como un destino que uno asume y termina uno asumiéndolo casi que por descarte, porque en la vida no serví para gran cosa. Estudié otras cosas que no me sirvieron y en la vida soy muy torpe, muy malo para las cosas básicas y elementales, y en la escritura es como el universo, el paraíso en el cual me siento a gusto.